Bienvenidos a nuestra inmersión en Drácula. Prepárense para ir más allá de los colmillos y la capa, porque hoy vamos a explorar las profundidades de la novela de Bram Stoker. Genial. Tenemos análisis, resúmenes e incluso videoensayos, todo para desentrañar los misterios que se esconden tras esta obra maestra de la literatura gótica. Ajá. Listos para descubrir que Drácula es mucho más que una simple historia de vampiros. Desde luego, Drácula es una obra rica en simbolismo e interpretaciones. Es un reflejo de las ansiedades de la época victoriana, pero sus temas resuenan con fuerza incluso en la actualidad. Empecemos nuestro viaje con Jonathan Harker y su aventura en Transilvania. Sus diarios son una ventana fascinante a ese mundo. No solo describe la belleza de los Cárpatos, los castillos y los ríos, Claro. sino que incluso nos habla de bandoleros eslovacos. Lo interesante es cómo Stoker utiliza esos detalles para generar una atmósfera inquietante. Esa mezcla de belleza natural con personajes pintorescos, como los llama Harker, crea una sensación de extrañeza que anticipa la llegada de lo siniestro. Exacto. Y esa extrañeza se convierte en miedo palpable en las reacciones de la gente local. Recuerdo la escena del posadero y su esposa persignándose al mencionar el nombre de Drácula. Ese miedo tan arraigado en las creencias populares nos introduce al elemento sobrenatural de forma gradual. La tensión va aumentando hasta que Harker llega al castillo y se encuentra cara a cara con el conde. Un conde que al principio parece todo menos un monstruo elegante culto. Y con una intensidad que no deja indiferente a nadie, esos ojos penetrantes, la palidez y esa boca, con dientes afilados que asoman entre sus labios. Escalofriante sin duda. Pero ahí radica la complejidad de Drácula. No es solo un monstruo sediento de sangre, sino un personaje con historia, con orgullo por su linaje. Cierto. Recordemos ese apasionado discurso sobre la sangre guerrera de los Drácula y los Shekelis, una antigua tribu húngara. Exacto, a Drácula se presenta como un noble, un erudito, un hombre sofisticado, pero con una naturaleza salvaje que se esconde bajo la superficie. Esa dualidad es clave para entender su complejidad y el magnetismo que ejerce sobre otros personajes. Hablando de magnetismo, no podemos olvidar la mezcla de miedo y deseo que impregna la novela. Pensemos en Jonathan y su encuentro con las 3 mujeres vampiro. Aunque siente terror, también hay una innegable atracción en su descripción. Esa escena es crucial porque nos muestra que el mal no siempre se presenta como algo repulsivo. La descripción de Jonathan nos hace cómplices de su fascinación y nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa la repulsión del deseo. Y con Lucy pasa algo similar. Su terror hacia Drácula se mezcla con una fascinación inexplicable. Lo que resulta realmente perturbador es cómo la novela difumina la línea entre víctima y depredador. Especialmente cuando Lucy se transforma en vampiro. Es como si el mal tuviera un poder seductor que atrapa a sus víctimas. ¿Es posible resistirse a esa seducción? Una pregunta inquietante sin duda. Y hablando de personajes complejos, me gustaría centrarme en Mina. Ella es mucho más que la damisela en apuros típica de las novelas góticas. Mina es la heroína inteligente, valiente y decidida. Su capacidad para descifrar el diario taquigráfico de Jonathan nos da una idea de su inteligencia. Totalmente. Y no olvidemos su conexión con Drácula a través del bautismo de sangre. Un momento. Para aquellos que no estén familiarizados con la novela, ¿podrías explicar qué significa ese bautismo de sangre? Claro, se refiere al momento en que Drácula obliga a Mina a beber su sangre, creando un vínculo sobrenatural entre ellos. Entiendo. Este vínculo le permite a Drácula influir en Mina, pero también le da a ella una conexión con su mente y sus planes. Es un punto clave en la trama. Esa conexión entre Mina y Drácula la convierte en un personaje fundamental para entender la lucha entre el bien y el mal en la novela. Exactamente. Lo que me fascina de Mina es su compasión incluso hacia Drácula. Ella cree en la posibilidad de la redención incluso para un monstruo como él. Increíble. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Es posible el perdón frente a actos tan terribles? Es una pregunta que nos interpela a todos, incluso hoy en día. Hablando de temas que trascienden el tiempo, Drácula también explora el choque entre la modernidad y las fuerzas antiguas. En efecto, Drácula, como figura proveniente del pasado, representa el miedo a lo desconocido, a la intrusión de lo antiguo en el mundo moderno. Es como si Stoker nos advirtiera de que la modernidad, con sus avances y cambios, no puede escapar del todo a la sombra del pasado. Y ese miedo se amplifica por el contexto histórico de la novela a finales del siglo XIX. Una época de grandes avances tecnológicos, cambios sociales. Un caldo de cultivo perfecto para la ansiedad. Exacto. La sociedad victoriana se enfrentaba a la incertidumbre del cambio y Drácula encarnaba esa incertidumbre.
Es la representación del antiguo que amenaza con destruir el orden establecido. Una amenaza a la que por supuesto se enfrentan nuestros valientes cazadores de vampiros. Ahí está Van Helsing, el cazador por excelencia, con su conocimiento y determinación. Un hombre de ciencia que no duda en enfrentarse a lo sobrenatural. Y Sewers, el delicado doctor que dirige el manicomio, un personaje que juega un papel crucial en la trama. Sin olvidar a Arthur y Quincy, los leales y valientes amigos de Lucy y Mina, todos ellos forman un equipo variopinto, cada uno con sus habilidades y debilidades unidos por el objetivo común de derrotar a Drácula. Un equipo formidable. Pero ¿qué de la batalla final? Esa persecución épica a través de Europa con Drácula, huyendo a Transilvania. Esa persecución es una carrera contra reloj. Los cazadores deben acabar con Drácula antes de que llegue a su tierra natal donde recupera su poder. La tensión se palpa en cada página. Pero no podemos revelar el final. Tendrán que leer la novela para descubrirlo. Exacto. Lo que sí podemos decir es que el legado de Drácula es innegable. Ha inspirado innumerables películas, libros, adaptaciones, incluso videojuegos. Y la historia sigue resonando en el público actual. Nuestra fascinación por el lado oscuro de la naturaleza humana, la lucha eterna entre el bien y el mal, son temas que nunca pasan de moda. Sin duda, Drácula nos enfrenta a nuestros miedos más profundos, a nuestras propias contradicciones. Es una obra maestra de la literatura gótica que más de un siglo después sigue fascinando a lectores de todo el mundo. Y si quieren descubrir todos sus secretos, adentrarse en la atmósfera gótica de la novela y vivir la lucha contra Drácula en primera persona. Por no se pierdan la oportunidad de escuchar el audiolibro de forma gratuita. Exacto. Encontrarán el enlace en la descripción de este episodio. Hagan clic y sumérjanse en el mundo de Drácula. Una experiencia que no les dejará indiferentes. Y esa vigencia precisamente es lo que hace a Drácula tan especial. No se trata solo de una historia de terror, sino de una exploración de miedos muy reales y ansiedades que aún resuenan en nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Hablando de miedos, ¿qué me dices de la escena en la que Jonathan descubre que está prisionero en el castillo? Esa sensación de impotencia, el pánico que lo invade. Stoker logra transmitirlo con una intensidad increíble. El uso de la narrativa en primera persona es clave para generar esa empatía. Leemos los diarios de Jonathan y nos sentimos atrapados junto a él experimentando su terror y su desesperación. Mientras tanto en Whitby, Lucy empieza a sufrir los efectos de la presencia de Drácula. Su salud se deteriora, las pesadillas la atormentan. Y el sonambulismo se apodera de ella. Sí. Esa escena en los acantilados donde Mina la encuentra caminando dormida como atraída por una fuerza invisible es realmente escalofriante. Es como si Drácula la estuviera llamando, atrayéndola hacia la oscuridad. Y aquí es donde entra en escena la figura del Dr. Van Helsing. Van Helsing es el experto, el único que comprende la verdadera naturaleza del mal que acecha a Lucy. Su llegada marca un punto de inflexión en la novela, ya que introduce la razón y la ciencia en la lucha contra lo sobrenatural. Es el único que puede ver lo que realmente está pasando y lo más importante, no tiene miedo de enfrentarlo. Exactamente. Van Helsing representa la luz del conocimiento frente a la oscuridad del miedo y la superstición. Pero a pesar de su conocimiento y sus esfuerzos, no logra salvar a Lucy. Su transformación en vampiro es inevitable. Es una escena trágica, sin duda. La descripción de Lucy como vampiro es impactante. Esa belleza pervertida a la sed de sangre que la consume. Es una imagen poderosa que nos habla de la corrupción de la inocencia. Y a partir de ese momento la lucha contra Drácula se intensifica. Los cazadores unen sus fuerzas. Van Helsing, Seward, Arthur, Quincy. Y por supuesto nuestra intrépida Mina. La incorporación de Mina al grupo es fundamental. Su inteligencia, su valentía y su capacidad de análisis la convierten en una pieza clave en la estrategia para derrotar a Drácula. Recordemos que ella también está conectada al conde a través del bautismo de sangre. Exacto. Esa conexión le da una perspectiva única, ¿lo crees? Sin duda, Mina puede acceder a la mente de Drácula, percibir sus movimientos e intenciones. Es interesante. Pero esa conexión también la convierte en un objetivo, en un peón en el juego macabro del conde. La novela se convierte entonces en una carrera contra el reloj. Los cazadores persiguen a Drácula por toda Europa mientras él intenta regresar a Transilvania, su tierra natal. Es importante recordar la necesidad de Drácula de descansar en su tierra natal. Sí. Las cajas de tierra donde reposa durante el día son su fuente de poder. Los cazadores deben encontrarlas y destruirlas para debilitar al conde. La tensión aumenta con cada página. La persecución es implacable y el miedo a que Drácula escape y recupere su poderío se apodera de los personajes. Y mientras tanto, Mina lucha contra su propia conexión con Drácula. Teme perderse, sucumbir a su influencia y convertirse en un monstruo como él. Es una lucha interna tan intensa como la persecución física.
Mina se enfrenta a sus propios demonios al mismo tiempo que ayuda a combatir el mal que representa a Drácula. Esa escena en la que Drácula la obliga a beber su sangre es desgarradora. No. Marca un punto de inflexión en la trama y convierte a Mina en un arma de doble filo. Por un lado, la conexión mental le permite guiar a los cazadores. Pero por otro, la convierte en un objetivo aún más vulnerable a la manipulación de Drácula. La tensión aumenta a medida que la persecución se acerca a su fin. Los cazadores llegan a Transilvania siguiendo el rastro de Drácula hasta su castillo, el corazón de su poder. Y la escena final. Esa batalla épica entre el bien y el mal, con el destino del mundo pendiendo de un hilo. Stoker no escatima en detalles al describir la batalla. La violencia, el horror, la desesperación de los personajes. Wow. Todo está plasmado con una crudeza que nos deja sin aliento. Pero también hay valentía y determinación por parte de los cazadores. Y al final, la victoria. Drácula es derrotado, destruido. El mal ha sido vencido. Es una victoria agridulce sin duda. Los cazadores han pagado un alto precio por su triunfo. Y la imagen final de Mina libre de influencia de Drácula con la cicatriz en la frente como un recordatorio de su lucha. Es una imagen poderosa que nos habla de la capacidad del ser humano para superar incluso las pruebas más terribles. Pero también nos deja con una pregunta. ¿Ha sido realmente destruido el mal o solo ha sido contenido temporalmente? Una pregunta inquietante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal y sobre la lucha constante que se libra en nuestro interior. Drácula es mucho más que una simple historia de vampiros. Es una obra maestra que nos enfrenta a nuestros miedos, a nuestras contradicciones y nos obliga a cuestionarnos la naturaleza misma del ser humano. Esa es la gran pregunta que nos deja Drácula, ¿verdad? ¿Está realmente vencido el mal o solo lo hemos dormido un rato? Una pregunta para la que quizás no haya una respuesta definitiva. Lo que sí nos queda claro es que la novela, a pesar de su oscuridad, también nos habla de la fuerza del amor y la amistad como armas contra el mal. Absolutamente. Recordemos la lealtad inquebrantable del grupo, cómo se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles. Eso es lo que les da la fuerza para seguir adelante. Van Helsing es sin duda el mentor, el guía espiritual del grupo. Sí. Pero cada uno de los personajes juega un papel crucial en la lucha contra Drácula. Y el amor de Jonathan por Mina es lo que la mantiene a flote en los momentos más oscuros. Es una fuerza poderosa que se contrapone a la oscuridad que representa Drácula. El amor, la amistad, la compasión son los valores que Stoker nos presenta como antídotos al mal. Y hablando de oscuridad, no podemos olvidar la atmósfera gótica que impregna toda la novela. Los paisajes tenebrosos, los castillos en ruinas, las noches tormentosas. Stoker utiliza esos elementos para crear una ambientación que nos transporta a un mundo de misterio y horror. La descripción del castillo de Drácula con sus torres imponentes y sus pasillos laberínticos pone los pelos de punta. Es como si el propio castillo fuera un personaje más, un reflejo del alma torturada de su dueño. Y la forma en que Stoker utiliza la luz y la sombra para crear tensión es magistral. Totalmente de acuerdo. La oscuridad no es solo un elemento ambiental, sino una presencia constante que amenaza con engullir a los personajes. Y esa oscuridad se extiende también a personajes como Renfield, el paciente del manicomio que se alimenta de insectos. Sí. Un personaje tan perturbador como fascinante. Renfield es un reflejo distorsionado de Drácula. Su obsesión con la vida, con la sangre, nos habla de la degradación del ser humano cuando se deja arrastrar por sus instintos más primarios. Y su final, tan trágico como redentor. Muere intentando proteger a Mina de Drácula como si en el último momento recuperara un atisbo de humanidad. Es un acto que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del bien y del mal y sobre la posibilidad de redención incluso para aquellos que parecen estar perdidos en la oscuridad. Drácula es una novela llena de detalles de simbolismos de personajes complejos e inolvidables. Una obra que se presta a múltiples interpretaciones. Y eso es precisamente lo que la hace tan atractiva. Cada lector puede encontrar en Drácula sus propios miedos, sus propias esperanzas, sus propias preguntas. Es una obra que nos interpela a nivel individual y colectivo. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la eterna lucha entre el bien y el mal, sobre las fuerzas oscuras que nos acechan tanto en el exterior como en nuestro interior. Y a pesar de su antigüedad, sigue siendo una obra vigente que nos habla de temas universales que siguen resonando en la sociedad actual. Sin duda, Drácula es una obra maestra que merece ser leída, releída, analizada y discutida. Una novela que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que al final nos enriquece como lectores y como seres humanos. Y si aún no se han adentrado en el mundo de Drácula, les invitamos a hacerlo a través del audiolibro. Encontrarán el enlace en la descripción de este episodio. No se pierdan la oportunidad de sumergirse en esta obra maestra de la literatura gótica. Una experiencia que les aseguramos no les dejará indiferentes. Y con esta invitación a descubrir o redescubrir Drácula, damos por finalizada nuestra inmersión de hoy. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que se animen a explorar más a fondo los misterios y las profundidades de esta fascinante novela. Hasta la próxima.